Hola a todos, ¿esto está funcionando? Muy buenas, estamos esperando hasta que Nicolás se conecte, a ver si puede con la tecnología que no es su fuerte. Mientras tanto les comento cómo va a ser la idea de todo esto. Vamos a hacer un vivo con Nicolás, yo desde España y él desde Argentina, desde Mar del Plata. Ahí está Nicolás, veo que se acaba de conectar. Nicolás, tenés que pedirme la solicitud. Tenés que fijarte ahí, tiene que aparecer una opción donde me solicitas el ingreso al vivo. A ver si yo lo puedo agregar. A ver cómo funciona esto. Acá estamos. Bueno, uy, ya hay 1000 personas. Espectacular. ¿Cuándo otra conferencia en Córdoba? Bueno, hola Nico, ¿cómo estás? Acá lidiando con la computadora y enojado con vos, ¿Por qué razón? porque me obligás a tomar cerveza a las 5 de la tarde, viejo. Es que acá ya Vos son sabés las que 10 de la noche, tenemos un problema horario. es mi bebida de cabecera, es la única bebida alcohólica que tomo. Pero si arranco a las 5 de la tarde, viejo, a las 8 de la noche estoy en coma 10. Bueno, es para irse temprano una vez a dormir, ya que te vas tan tarde y yo igual, por lo menos. No, lo que pasa es que acá tenemos 5 horas más, acá son las 10 de la noche, y te imaginarás que si hago el vivo, siendo no Salud. sé, salud. Yo ya le puse mi alcohol en gel alrededor de el pico, porque no me gusta tomar la birra en vaso, así que bueno, con todas estas precauciones que te vuelven paranoico, ya debidamente le pasé alcohol a la cerveza. Y la idea es para la gente que está del otro lado, que ya hay 1500 personas, que si quieren acompañarnos con cerveza, bueno, que puedan ir a buscar, abrirse alguna latita, o si no, con un café, con un té, con los que les guste tomar, ¿no? No necesariamente tiene que ser alcohol, pero con Nicolás solemos ir a bares y hablamos sobre temas políticos y tomamos cervezas, y entonces la idea era recrear un poco eso también, pero por este medio. ¿Cómo estás, Nico? Además, hace mucho que no hablamos, o sea, hablamos por WhatsApp, pero desde el año pasado que no nos vemos, así que ya te estoy extrañando. Desde Y Madrid, contame, desde Hazte Oír, en noviembre, ¿no? En en noviembre fue, noviembre, cuando nos dieron el premio de estábamos Hazte en Oír. España. Y bueno, contame y contale a la gente qué estás haciendo en Madrid y cómo estás viviendo este encierro. Bueno, estoy en España, pero no en Madrid específicamente. Ah, perfecto. Sí, sí. Estoy más hacia el norte y vine a hacer un máster en filosofía. Afortunadamente, acá la cuarentena empezó cuando el máster ya le quedaban 2 semanas de clases, así que no se vio realmente afectado porque pudimos seguir con las clases en versión online. Y ahora estoy abocado 100% a lo que es la tesina, es el trabajo final que uno entrega para poder ya recibirse. Y eso va a ser para mediados de junio. Expongo digamos, esto que se llama TFM, que es como una suerte de tesis en chiquito, y, y después me vuelvo. Estoy volviendo en julio ya para Argentina. Si todo sale bien, ¿no? Porque uno no sabe muy bien. Y vos que sos un ciudadano del mundo. Yo no, yo siempre muy apegado, extraño mucho. ¿Cómo la llevas tantos meses? ¿Estás extrañando o la llevas tranquilo? Mira, extraño el asado terriblemente. El asado terriblemente. Acá la carne de vaca además es muy cara. A veces me doy con el gusto, pero es realmente cara. Para que te des una idea, no sé, una especie de churrasco de 400 gramos te puede salir 9 euros, 10 euros. O sea, para hacértelo vos en tu casa. Así que de vez en cuando uno come carne y eso es lo que más extraño sin dudas. Y también, bueno, familia, amigos, etcétera, ¿no?
Pero sí, ya ando con ciertas ganas de estar allá en Argentina y sobre todo en este contexto en el cual estoy todo el día encerrado entre cuatro paredes, estudiando literalmente desde que me levanto hasta que me voy a dormir, mucho más tampoco hay para hacer. Así que bueno, llevándola. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va por allá? Y yo la llevo mal, yo la llevo mal. Viste como la vida del escritor es muy solitaria, es ermitaña, o sea que que yo estoy acostumbrado a estar en mi casa trabajando, pero salgo para cuatro situaciones, para hacer deporte, salgo a la noche porque me gustan los pubs y me gustan ver bandas de rock, Claro. y salgo a la cafetería muchas veces para leer un libro y al supermercado. Y ahora solamente salgo al supermercado, que es lo más aburrido que hay, por lo menos para mí, un ratito, y lo demás no, nada. Y además es el único contacto que tengo con un poco de aire fresco y un poco de sol, mínimamente, tardo media hora, y me pongo ansioso, ya estoy fastidioso. La verdad que no pensé que me iba a ver, no estoy Ujú. loco, pero estoy realmente un poco podrido. Hoy Sí. salió en los diarios que después del 13 de abril el presidente iba a flexibilizar. No sé exactamente de qué se trata la flexibilización, pero espero que podamos hacer algunas cosas que todavía nos es vedada, ¿no? Y mira, Lo único que puedo rescatar, Agu, es que yo venía trabajando a media máquina con un libro y ahora estoy 7, 8 horitas por día porque aparte no tengo mucho para hacer. el libro es sobre los 70, ¿no? Un No libro sé. definitivo. Yo los libros sobre los 70 en Argentina, sobre la guerra civil, los escribí hace 15 años. Y mi preparación, mi experiencia era absolutamente insuficiente comparada con la que yo puedo tener ahora. Entonces yo nunca más reedité esos libros y quiero hacer un libro definitivo según conforme la madurez y la preparación que tengo ahora. Entonces le estoy metiendo bastante pata. Para la gente Y, que, que, y para sí, la gente que te conoce no desde las épocas históricas y que más bien nos conoce por el libro negro, es bueno comentarles que vos en verdad tenés tres libros sobre la década del 70 en Argentina, ¿no? La otra parte de la sí, verdad, tenés la mentira, sí, la mentira oficial la mentira y el Vietnam oficial y el argentino. Vietnam argentino. Y aparte sobre Bueno, Che vos Guevara, también tenés un libro sí, arrancamos con muy mucho revisionismo bueno que salió en histórico. el 2011, Sí. tu primer libro. Exactamente, exactamente. Arrancamos con mucho revisionismo histórico, o sea que ahora sería el libro definitivo ya sobre los 70 para terminar de romper con todos los mitos en danza, ¿no? Y justo en un contexto en el cual se vuelven a poner más o menos de moda por todo esto de las leyes de la memoria histórica que quieren imponer para que la gente no cuente la verdad sobre los 70, ¿no? Y mira, una de las cosas que a mí me impulsaron es el recambio generacional, porque cuando yo empecé y cuando vos empezaste también, la gente que nos leía era gente muy mayor. No sé por qué. Y ahora hay un recambio de chicos jóvenes, muy jóvenes en Argentina y en toda América Latina. Este libro está destinado a los argentinos fundamentalmente, ¿no? Sí. Pero entonces, esos chicos no vivieron cuando yo 15 años atrás escribía, o eran muy chicos, y de repente no tienen a mano una bibliografía. Y yo no edité, no reedité más esos libros, porque me leo a mí mismo y digo, no, esto puede ser mucho mejor hecho. No sé si a vos te pasa cuando lees cosas viejas tuyas Totalmente. y vos mismo decís, no, esto no lo quiero mostrar. Che, ¿y cuándo sale entonces el nuevo libro? Más o menos. ¿Tenés alguna fecha? Depende de lo que dure la cuarentena, porque la cuarentena es lo que me hace trabajar mucho. Qué bueno. Bueno, yo la verdad es que también tengo ganas de seguir con las giras. Teníamos pensado México para septiembre, octubre. Habrá que ver si todo eso después puede seguir en pie, si el mundo se repara y podemos volver Y a la bueno, yo tenía que lucha. estar en Colombia. En este momento tendría que haber estado en Colombia presentando mi libro sobre el Che Guevara. Pero vos tenés hace muchos años escribiendo un libro Sí.
que quiero leerlo y que es sobre la batalla cultural. Sí, es un libro ¿Cómo que, venís? Tuviste que hacer un paréntesis ahora. bueno, yo hice muchos paréntesis. Ese libro yo lo empecé a escribir en el año 2015, hacia fines o sea que ya digamos hace casi 5 años, hace 5 años más o menos. Y después tuvo un gran paréntesis ese libro cuando empezamos con el libro negro. Perdón, en el 2014 empecé con ese libro y en el 2015 empezamos con el libro negro. El libro negro salió en el 2016, en mayo, ¿no? Mayo, junio, por ahí. Y, o sea que es un libro que ha tenido muchos paréntesis, son paréntesis que le han venido bien porque por esto mismo que vos mencionabas recién, leerte al pasar los años decís esto lo podría haber hecho mucho mejor. Y en cierta forma también es lo que nos pasa por ahí, supongo, con el libro negro, que ya han pasado 4 años y decimos, bueno, hay tantas cosas acá que podrían estar mucho mejor, tantos datos que no hemos tenido en cuenta, tantas tesis que por ahí nos podemos haber quedado un poco cortos, etcétera. Y con este nuevo libro que estoy pensando, si todo sale bien, si Dios quiere, saldría en octubre más o menos de este año. Y Ah, bueno, ya lo tenés sí, muy sí, avanzado, muy sí. redondeado. Ahora, digamos, la idea era que saliera en marzo de este año. El problema es que me decidí por hacer el máster y eso, yo pensaba, bueno, el máster me tomará por día 6 horas. 6 horas por día y luego 4 horas más por día que le dé al libro y llego para marzo. Y no, 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 o sea, el máster me ha tomado entre 10 y 12 horas de estudio por día, entonces el libro quedó en un segundo plano, no lo toqué, entonces a partir de junio me voy a poner de cabeza para poder ya darle un cierre y en octubre va a estar saliendo. Y yo te diría que el foco principal va a ser evidentemente las batallas que se dan en el campo de lo cultural, pero con un propósito político bien claro, que es rearmar una suerte de nueva derecha que tenga instrumentos teóricos y en alguna medida también prácticos para dar esa lucha cultural. Así que bueno, va a ser no un libro de crítica como es el libro negro, un libro donde buscas atacar a un zurdo, digamos, sino que va a ser un libro en el cual lo que intentás es rearmar, ¿no? Un cierto espacio. Esa va a ser un poco la idea. Mira, yo esto te lo he dicho en privado, yo sé que vos no querés que yo lo diga acá, pero te lo voy a decir, como te lo he dicho en privado, yo creo que vos sos el intelectual de la derecha, el mejor de habla hispana. A pesar de tus 30 años, has superado a los contemporáneos tuyos y a los clásicos, a los hombres que ya tienen sus años a cuestas. Cuando Muchas uno gracias. llega a ese, no, pero esto lo hemos conversado, yo te lo he dicho en privado, y así lo considero, y además no creo que sea una desmesura de mi parte. Bueno, cuando vos llegás a esa cima, ¿qué querés seguir haciendo? ¿Consolidando ese lugar? ¿Seguir creciendo a título personal? Bueno, ahora te pusiste en contacto con la filosofía, no sé cómo te llevas, pero cuando vos llegás a esa cima, eh, cuál es el próximo escalón? Ya sé, es el libro, pero a título interior, digo. No, yo creo que la idea del intelectual orgánico, digamos, como hablan los marxistas y eso, Gramsci. eso es Gramsci, exactamente, Gramsci, ¿no? Que tenía Vos algunas hablás que palabras. yo tomo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Mientras vos hablás, yo tomo. Claro, digamos, el lugar del intelectual orgánico es, digamos, no solamente el punto de llegada, sino además todo lo que en principio yo quisiera hacer. Yo no me veo en un puesto burocrático ni electivo. Por ejemplo, vos suponte que, no sé, surge un partido de derecha y yo voy a unas elecciones y gano, no sé, una banca en el Congreso Nacional y digamos, no, tengo que poner freno a toda la actividad intelectual, tengo que poner freno a las giras que nos permiten llevar un mensaje por fuera de la Argentina, no solamente dentro de la Argentina, sino también por fuera. Entonces, la actividad política práctica creo que está muy bien. Partidaria. Partidaria, exactamente. Electoral, partidaria, dentro de una estructura de partido político, está muy bien para gente que tiene esa vocación. Yo la verdad es que para mí mi vida es mucho más simple, es leer
y escribir. Y si lo que escribe uno tiene éxito, y habrá que hablar, que es lo que nos pasó con, bueno, en sí con todos los libros, ¿no? Porque una vez que uno saca un libro, después tiene que ir y dar las conferencias y defender las tesis en los medios y debatir. Y esa es la parte que menos me gusta, a mí por lo menos. Lo que más me gusta realmente es escribir. Y lo que me gusta de hablar es Eso es lo que que es un reflejo del éxito, ¿no? te quería preguntar eso, pero te adelantaste. O sea, pues uno hace 4 cosas. Escribe, da conferencias, Sí. Va a los medios de comunicación. Bueno, se me escapó alguna otra cosa más, pero esas son las 3. Y leer mucho, sobre todo cuando uno es un ensayista, ¿no? Sí. Lleva muchas horas. Entonces te iba a preguntar cómo es el orden de prioridades de lo que más te gusta a lo que menos te gusta. Queda claro que lo que más te gusta es escribir. Escribir, leer, dar conferencias y medios de comunicación es lo que menos me gusta, definitivamente. Sí, Bueno, vos sabés que no. a mí me gusta, ¿A vos? ¿A vos? pero los debates, no, a mí me gusta escribir. Leer, y sobre todo leer cuando tengo el libro cocinado, porque todo lo que leo es para alimentarlo, para darle nuevos datos, para enriquecerlo. Dar conferencias me gusta, lo que pasa es que las giras son agotadoras, me gusta dar conferencias. Y ir a la televisión o a la radio también depende, porque si es un reportaje a título individual, es más relajado. Cuando te ponen enfrente panelistas o adversarios, lo disfruto, pero después de que terminó el programa. Mientras dura el programa es una adrenalina, ¿viste? Pesada. Sí, sí. Además Sí, que sí, siempre sí. te ponen emboscadas. Siempre te ponen emboscadas. Y estás cercano, o sea, ahora que... no, yo coincido con vos en el aspecto de la militancia partidaria. Yo, de hecho, alguna vez milité en la facultad y en algún partido, hace ya muchísimos años, era muy joven, pero, y esto lo voy a decir sin soberbia, y tampoco es un concepto absoluto. En general, y no es un concepto absoluto, pero tendencialmente los políticos no se caracterizan por tener una preparación muy sólida. Uno escucha los discursos. Además, si vos pertenecés a un bloque de un partido político, el que habla es el presidente del bloque generalmente. Y además está más o menos obligado a levantar la mano en función de las decisiones políticas del partido. O sea, perdés muchísima libertad. Totalmente. Y un escritor es de alguna manera un personaje, es un llanero solitario, a lo cual yo le agregaría, y eso es muy lindo, el hecho de poder explayarte sin condicionamientos. Y hay una cosa que yo siempre digo que tiene que ver con lo siguiente. Escribir en una editorial tradicional te condiciona mucho, te condiciona desde la tapa hasta la forma narrativa, hasta te recortan cosas, ¿no? Tenés la garantía de que el libro va a estar exhibido en todas las librerías, va a estar bien distribuido, bien difundido, y cuando uno escribe en una editorial independiente tenés una mala distribución, tenés una propaganda muy deficiente, la tiene que hacer uno mismo tiene que ser su propagandista, pero tenés la libertad de hacer lo que se te canta, escribir lo que se te canta y con los argumentos que a vos se te ocurren. ¿Vos qué preferís? Bueno, a vos por escribir lo que se te canta te han atacado mucho con los adjetivos que usás, ¿no? Vos sabés que hay un tema que tengo con los adjetivos. A mí se me ha acusado en ciertas fracciones del ambiente liberal de no ser liberal por usar adjetivos. Eso es una estupidez. Primero que hay muchos liberales históricos que usan adjetivos terribles. Por ejemplo, en Rand. Sí. Y yo no soy randiano. Parásitos. Pero usa parásitos. Un libro que yo siempre cito, que cuando yo tenía 20 años me marcó, es el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que a los izquierdistas los trata de idiotas, o sea, directamente. No dice los izquierdistas, dice los idiotas. Y además, hay un maestro en Argentina, que es Armando Rivas, un tipo muy lúcido, un clásico, es un hombre ya de 80 años, que él dijo algo alguna vez que a mí me quedó marcado. Dijo, el liberalismo no es una conducta ante la vida, es un sistema político. Y yo adhiero a ese sistema político fundado en la libertad individual. Ahora, si yo quiero putear a alguien porque me parece un imbécil, eso no me convierte en antiliberal.
En todo caso, sería antiliberal que yo pretenda que a ese alguien lo pongan preso, cosa que jamás se me ocurriría. Y en la parte del libro negro, y con esto termino, así Sí. sigo tomando, hay una expresión que me han criticado, que es cuando yo refiero a un homosexual de sodomita. La palabra sodomita históricamente no tuvo ninguna connotación peyorativa y el diccionario tradicional dice que es cualidad de homosexual. ¿Por qué la he usado con insistencia? Porque los lobbies le han impuesto a la Real Academia Española que cambie el sentido y que diga que es una connotación peyorativa. Ahora los lobbies quieren incluir, valga la redundancia, el lenguaje inclusivo en la Real Academia Española. Entonces, cuando se me ataca, los que me atacan son funcionales al léxico del marxismo cultural o de la ideología de género. Entonces yo, como una suerte de rebeldía, uso esa palabra, pero a mí no me convierte en antiliberal, porque yo no pretendo que a alguien que tenga una conducta que yo puedo estar en desacuerdo, sea prohibida. Entonces hay una suerte de... Y una sola cosa más, Agustín. Sí. Yo adjetivo nuestro común amigo, a quien le mandamos un cariño, Javier Milei, no adjetiva, directamente te putea. Entonces, con ese criterio, Javier Milei no es liberal. ¿Quién puede negar que Javier Milei no sea un liberal influyente, afortunadamente, en un montón de gente? ¿De dónde está escrito que el liberal tiene que ser un tipo modosito de un léxico pusilánime sin salirse del catecismo políticamente correcto? ¿Dónde está escrito? No, y yo, digamos, quiero sumar un par de cosas más. Por otro lado, que yo sepa, vos nunca te asumiste como liberal. Digo, nunca te quisiste poner el logo y nunca fuiste con el carnet de identidad de, bueno, yo soy parte del club, porque cierto liberalismo hace las veces de un club social más que de otra cosa, ¿no? Entonces, o sos parte o no sos parte. Y la verdad es que tanto a vos como a mí, la verdad es que siempre nos dio exactamente igual ser parte o no ser parte de un club. Entre otras cosas porque nunca vimos que, no sé, ese modelo fuese a tener éxito político y bueno, son cosas que no vienen ahora al caso. Pero el tema del sodomita, vos fíjate que incluso está usado así en libros de Foucault, siendo Foucault uno de los pioneros, no solamente de la ideología de género, sino de la teoría queer, que es lo más radical que tiene la ideología de género. De hecho, todo el movimiento queer lo tiene a Foucault y sobre todo en sus 3 tomos, que ahora son 4 porque acaba de publicarse un último tomo que estaba por ahí escondido, de la historia de la sexualidad. Allí Foucault habla cuando describe la homosexualidad en el siglo XIV, XV, sobre la sodomía, por ejemplo, y sobre los sodomitas. Y bueno, digamos que pensar de que el Foucault en ese caso lo está usando como para insultar a los homosexuales sería como bastante tonto, ¿no? Pero lo más Sería tonto de un todo... autoinsulto. Sería Y aparte sería... un autoinsulto porque Foucault era homosexual. Ay, claro, claro, murió de hecho de SIDA en el 84. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es que en el fondo yo creo que hay un problema de ideas fundamentales, ¿no? Porque se ha generado esta idea de que uno violenta la libertad del otro si no respeta al otro, lo cual es un absurdo. Y parte, a mi juicio, bueno, esto yo ya lo comenté en una conferencia que dimos con vos y con Javier Milei en Buenos Aires hace un año, parte de un término que a mí no me gusta, que es el respeto. Yo creo que la tolerancia define mucho mejor al liberal, incluso históricamente hablando, los ensayos de Locke, por ejemplo, sobre la tolerancia, y se supone que Locke es uno de los padres fundadores, si se quiere, de toda la teoría política liberal que después toman los padres fundadores de los Estados Unidos y genera toda una tradición. Bueno, él ahí no habla sobre el respeto, porque el respeto es algo muy subjetivo. Yo te puedo hacer una broma a vos con buen ánimo, digo, sin intención de ofender, pero vos te podés ofender y vos podés considerar subjetivamente que yo te falté el respeto. Yo te puedo inventar a vos un apodo con la mejor de la onda y
y a vos te puede ofender. Entonces, la ofensa y el respeto son cosas tan subjetivas que no las podemos incluir en la, digamos, dentro de la conceptualización de lo que significa respetar la libertad del otro. Uno respeta la libertad del otro independientemente si lo respeta o no. Y digamos, a ver, la libertad de otro no está puesta en entredicho cuando uno irrespeta o respeta. Está puesta en entredicho cuando uno pretende usar la fuerza para evitar que esa persona despliegue su proyecto de vida dentro del marco de la ley. Obviamente, digamos, la fuerza se aplica cuando esa forma de vida va en contra de la ley, va en contra de la vida, de la libertad, de la propiedad de los otros, obviamente. Entonces, es muy fácil tolerar aquello que uno aplaude, pero no es nada Claro. fácil tolerar aquello que a uno le desagrada, como puede ser tu caso. Digo, vos ponés un adjetivo en el cual te referís de una forma específica, por ejemplo, no sé, a Florencia de Levé, por decir algo. A vos te desagrada, a mí me Florencia, desagrada. aclarémosle a los que no son argentinos que Florencia de la B es el travesti multimediático, exitoso, famoso en Argentina. Es el travesti por definición, ¿no? Exactamente. Entonces digo, digamos, quien realmente está a favor de la libertad no es aquel que dice, bueno, la verdad es que me parece un espanto, digamos, ¿no? Listo. Eh, Sino que está incluso, digamos, estaría en entredicho la libertad de este sujeto si yo, digamos, usara al Estado para indicarle cómo tiene que percibirse, con quién se tiene que acostar y ese tipo de cosas, que no es ni tu caso ni el mío. Pero se ha generado toda esta estupidez de, bueno, no, de que como Nicolás utilizó un adjetivo que es peyorativo, y yo vuelvo, perdón, al caso de Ayn Rand. ¿No han leído a Ayn Rand? Digo, porque Ayn Rand trata, por ejemplo, a los que piden por la calle que le des una limosna, los trata de parásitos, directamente, parásitos. Y digo, o sea que cuando uno usa un adjetivo tan fuerte como ese, deja de ser liberal. No, dejas de respetar la libertad de otro cuando querés usar el Estado para indicarle al otro qué tiene que hacer, siempre y cuando ese hacer esté, digamos, dentro del marco de lo legal, ¿no? Entonces, en fin, es una discusión tonta en el fondo porque los argumentos son tontos, ¿no? Pero es insistente, ¿eh? Es una cosa que siempre está presente. Además, el ejemplo tuyo de Ayn Rand, yo no creo que aquel mendigo sea un parásito. Es un parásito en tanto y en cuanto me esté chupando mi riqueza contra mi voluntad. Si Claro, yo decido darle una ayuda, es una suerte de acto de humanidad que me surge a mí, de sí, ayudar a alguien que por diferentes motivos me dio o lástima, lo que fuere. Tampoco es un parásito, pero claro. claro, te iba a comentar algo, pero viste, yo ahora este mes cumplo 45. No sé si lo voy a cumplir con o sin cuarentena para hacer unas pizzas con mis amigos. Pero te quería comentar algo y se me fue la idea. Bueno, Sigamos con bueno. el tema y ya me voy a acordar. No, no, mira, ¿Sí? quiero llevarte en todo caso al tema político, porque el otro día me pusieron en una historia, en el vivo que hicimos con Javier Milei, algo así como aprendo mucho más viendo este tipo de vivos sobre política que mirando los programas de la televisión supuestamente políticos. Y la verdad es que me impactó, digo, porque es cierto, Es un elogio. sí, y aparte de ser un elogio, eh, es cierto que los programas políticos son muy pobres. Digo, es un conjunto de información que no te forma, te da dato, y el dato está bien, pero el dato tiene validez en el marco de una coyuntura muy específica, ¿no? El dato vale sobre todo en la medida en que vos lo podés articular como forma de pensar la realidad, y eso es lo que no dan los programas de la televisión. Los programas de la televisión no discuten ideas, discuten informaciones, y las informaciones obviamente deben estar encastradas con las ideas porque si no tenés ideas que están en el aire, que no están encarnadas empíricamente. Pero lo que hay mucha gente que está buscando es eso, más allá de los datos,
los análisis fundados en la discusión de las ideas, y es lo que yo creo que podemos ofrecer también a través de este canal, y creo que después de la pandemia va a haber un cambio cultural enorme en el uso de las redes sociales. Si ya venimos viendo, digamos, un cambio en cuanto al uso y abuso de las redes sociales, después de la pandemia va a ser todavía peor. Si hay algo que me reconforta de todo esto, es que los medios tradicionales, sospecho yo, que cada vez van a ir siendo más puestos en cuestión, ¿no? Hay mucha gente que ahora tiene tanto tiempo en su casa que ya no simplemente pone TN o lee diario Clarín o diario no, sino que están buscando influencers por YouTube, están buscando diarios alternativos, información alternativa, y fíjate la cantidad de gente que acá tenemos mirando esta conversación tan simplona, ¿no? Así que si querés hablamos un poco sobre los temas políticos. Sí, ahora me acordé lo que te iba a decir y discúlpame que retrotraiga un minuto nomás. Respecto de lo que vos decías del respeto, la tolerancia, esa suerte de distinción que no es menor. Hay una definición que a mi juicio es desacertada, que vos lo tocaste cuando estuvimos en el teatro con Milei hace un año, que es decir que el liberalismo es el respeto irrestricto, etcétera, etcétera, por el proyecto de vida del otro. Eso es desconocer el concepto el instinto de sociabilidad del ser humano, y es desconocer la vida en comunidad. Porque, vamos a poner un ejemplo, yo tengo un automóvil y mi proyecto es manejarlo a 250 kilómetros por hora. Bueno, pero eso sí puede ser mi proyecto de vida, y en principio, por ahora no estoy matando a nadie, pero es un disparate. Ahí tiene que haber una regulación estatal que me diga, mire, usted no puede manejar más allá de esto, hay semáforos que cumplir, hay agentes de tránsito que me ponen una multa si yo estoy utilizando semejante nivel de velocidad. Ahora, entonces, no es irrestricto. En la medida de lo posible, Sí. como tendencia, hay que respetar la libertad individual, pero existen reglamentaciones razonables, racionales a la libertad. Por eso esa definición, además de tu concepto, yo le agregaría esto otro: en la vida en comunidad existen muchas restricciones que se deben respetar. Por ejemplo, ¿cuándo tenés que cruzar una calle? Claro. Y no me parece mal, porque si no vivimos en una suerte de situación anómica. Eso era Sí, solo lo que te quería contar, que me había olvidado hoy. sí, y que parte un poco también de tener modelos antropológicos y sociológicos muy pobres, ¿no? O sea, esto de hacer de personajes de cuentos el modelo humano sobre el cual uno teoriza, bueno, evidentemente no vas a tener otra cosa más que un cuento, ¿no? Digo, ¿Lo hacer decís por Son Galt? y por John Galt y por Robinson Crusoe, que son los dos clásicos modelos del individuo. ¿Qué pasa si Robinson Crusoe en su isla, qué va a hacer las bananas? Y bueno, Los cocos. claro, no. Digamos que esos casos en los cuales el hombre está completamente solo y a partir del cual se pretende elaborar una teoría política y social, son casos de ficción o son casos en los cuales incluso hay un accidente de por medio. El hombre, guste a quien guste, es social por naturaleza. Tanto así que la sociología, que no puede experimentar por razones éticas con niños, por ejemplo, algunas ideas se han generado en algún siglo pasado de, bueno, a ver, ¿por qué no experimentamos con niños que han nacido, los aislamos completamente durante varios años y vemos así qué hay de natural en el hombre al margen de la sociedad? Bueno, esto es completamente antiético, pero sí se han encontrado casos muy raros en la historia, sobre todo en Francia, por ejemplo, de niños que han nacido al buen estilo Tarzán, ¿no? En la selva, que han sobrevivido entre animales y que después han tenido un contacto tardío con el hombre,
o sea, con sus pares. Niños que han sido encontrados en bosques, en selvas, durante, digamos, cuando ya tenían 5, 6, 7 años, y por no haber sido socializados durante sus primeros años de vida, esos niños después no eran capaces de logos, es decir, de razonar. No tenían la capacidad ni siquiera de articular bien el lenguaje. No comprendían las normas sociales, no comprendían por qué tenían que usar ropa, no comprendían por qué había normas, qué era la moral, no comprendían un montón de cosas que constituyen, sin embargo, ese punto de partida del John Galt o del Robinson Crusoe, que no deja de ser un O de personaje de Gulliver, ficción. ¿Cómo, cómo? o de Gulliver. Bueno, claro, claro, claro. Tarzán mismo, ¿no? Y eso, ¿cómo? Tarzán mismo también viene a ser una suerte de ejemplo, un hombre atomizado, solo, Pero individualizado. ahí me gustó lo que dijiste, el accidente, porque Sí. nadie, ninguno de estos casos, que por empezar son de ficción, Uh-huh. ninguno de estos casos es un aislamiento voluntario. Ahora, cuando Son uno, simplemente... sí, Sí, no digo, te escucho, te escucho. cuando uno reconoce que el hombre es social por naturaleza, sí, uno reivindica la individualidad, porque uno también es un individuo, uno no es un nosotros, uno es un yo. Pero ahí empezás a ver que como colectivo no existe solamente el Estado, sino que hay que empezar a reivindicar otras instancias digamos, intermedias, como la familia, como las iglesias. Y esto de las iglesias, vos fijate, por ejemplo, es parte de la teoría de Adam Smith. Adam Smith bregaba por una sociedad comercial, obviamente como él la llamaba, que hubieran muchas iglesias y el hombre tenía que ser parte de iglesias, porque las iglesias incluso eran un tapón contra el poder de la política, de quien gobernaba. Esto ha estado siempre muy claro en todos los liberales. El problema ha sido ese giro de esa antropología de cartón hacia un individuo atomizado que constituye la trama de un cuento, ¿no? Y nada más que eso. Una pregunta, a ver qué opinás. De un tema que a mí me... Estás tomando otra cerveza. Te agachaste para buscar... Mira, este es mi sponsor. Yo tengo una que no sé ni qué marca es, pero está buena. Doble malta, fuerte, está buena. Una sola, me hiciste trampa. No. Tengo varias. Tengo un Ah, yo six-pack. también, yo también. Y No, no, vos sabés sí. que hay un tema que a mí me preocupa, que me parece que se repite el patrón en el grueso de América Latina, en Argentina desde ya, que es el economicismo. No está mal defender la libre empresa, la libre iniciativa, el mercado, pero en general las ONG de sectores liberales, que dicho sea de paso no sirven para nada, pero esa es una cuestión aparte, que no quiero entrar en eso ahora. ¿Por qué la insistencia en reducir, circunscribir todo el análisis liberal en función de un análisis economicista? Y el grueso de la inmensa cantidad de frentes de batalla que tenemos en esta batalla cultural. Yo estoy seguro, todavía no te leí, estoy ansioso por leer tu próximo libro, pero estoy seguro que a la economía le dedicarás un párrafo menor, o mejor dicho, no es la protagonista de tu libro. No es que no sea importante, pero yo creo que está primero la batalla cultural y después la económica. Mirá, Y sí, en ese orden de prioridad. te voy a aumentar la apuesta. Eh, no solamente eso es porque, bueno, no, vos o yo hayamos visto que la economía es una cosa importante, pero que además hay otros factores importantes, sino que los propios padres del pensamiento liberal, aún insistiendo en nosotros que no nos hacemos cargo de ser parte del club, nos da exactamente igual, y esa es la pura verdad. Entre paréntesis, Agu, Sí. Adam Smith no era economista. Bueno, a eso iba, justamente. Adam Smith era filósofo moral, digamos, mucha gente lo tiene por economista y te diría que la absoluta mayoría piensa que lo fue, y sí, habló sobre temas económicos, etcétera, pero su punto era la filosofía moral. Y en el caso de John Locke, que es el otro gran padre, digamos, de toda esta corriente de pensamiento, era un filósofo político,
escribía ensayos de filosofía política y social. Entonces, lo que ha pasado con el liberalismo es que se ha encerrado, enfrascado en teoría económica. Y es muy importante. O sea, nadie dice acá que la teoría económica no sea importante. Es importante, obviamente, pero no lo es todo. A ver, te voy a poner un caso. Fíjate lo que pasó con los jubilados ahora. No sé si viste, bueno, sí, seguramente que lo has visto, pero para la gente que no está, digamos, al tanto porque no es de Argentina, se amontonó miles de jubilados en las colas de los bancos para tener una suerte de cobro de algunos pesos, no era mucho tampoco, ¿no? No sé si era un sueldo, si era como un subsidio que le daba el Estado, eso no lo tengo tan claro. No tenían que cobrar la jubilación. Cobrar la jubilación, ok. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente, pero también había planes sociales de por medio, creo, porque no había solamente jubilados. Exactamente. También había planes Sí, sociales. señor. Entonces, toda esta gente no sabe usar un cajero automático, toda esta gente no sabe usar una tarjeta de débito, toda esta gente no tiene la más remota idea de qué es home banking ni nada de eso. Y el Estado jamás ha implementado ninguna política pública para educar bancariamente a la gente, con lo cual se podría haber evitado, por ejemplo, esto que sucedió hace 2 o 3 días en Argentina. Ahora, ¿en qué sí puso plata el Estado argentino para educar a la gente? En, por ejemplo, lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, tenemos lenguaje inclusivo, tenemos un programa que se llama TODES, que empezó durante la era Macri, y que esto quede bien claro también. Y bueno, la gente sí se enteró de que estaba muy mal decir todos, y estaba muy mal decir todas, y que tenía que decir todes. Ahora, ¿eso sirvió de algo? ¿Eso generó algún cambio real? ¿Eso ayudó a alguien? No, o sea, ¿a qué voy? Que ahí tenés un caso claro de cómo la cultura importa, sin reducir a lo económico. Jubilados y gente de bajos recursos no tienen la más remota idea de cómo usar una tarjeta de débito, nunca nadie les ha educado, nunca nadie les ha enseñado cómo se hace, pero mientras tanto, si prendían la televisión, tenían todo un curso disponible todas las semanas para ellos de cómo hablar el lenguaje inclusivo, ¿no? Y esa lucha que nosotros damos, que es intangible, hay mucha gente que no la ve, porque evidentemente lo que uno ve es su cuenta bancaria, siente lo que tiene dentro de su bolsillo y parece ser que es lo único que importa. Pero en el fondo la economía misma se sostiene sobre las ideas. Y si no, fíjate qué pasa en Chile. En Chile el modelo económico se ha puesto en jaque mate prácticamente, se va a caer ese modelo que ha hecho grande económicamente hablando a Chile, no porque tenga una crisis económica, sino porque tiene una crisis cultural. Y bueno, no se vio a tiempo. Y esas cosas son así, son muy lentas, pero cuando ocurren son irreversibles, ¿no? Bueno, mira, bueno, en Argentina pasó, me parece que también en Colombia, no conozco exactamente lo de Perú, aunque vimos, no sé si lo viste, al presidente del Perú, balbuceando, diciendo que determinados días pueden salir a la calle los hombres, determinados días pueden salir las mujeres, y después termina con muy poca claridad, diciendo, bueno, el que se percibe de una manera u otra, nosotros somos inclusivos, y me llamó la atención porque ahora que estamos en estado de emergencia, ya la ideología de género por ahora y transitoriamente ha quedado marginada. Sí. Pero me impactó esto que dijo el presidente de Perú, perdón, no sé si lo has visto. Sí, lo he visto y me parece incluso ridículo, y el tipo incluso se lo ve incómodo. Para la gente que no sabe del otro lado, ¿no? El tipo dispone que va a salir a la calle según días, eh, hombres o mujeres. Y luego se da cuenta, o alguien le avisa, o seguramente le habrán dicho antes, que bueno, pero tenemos un gran problema, que es que el gobierno está hace rato queriendo imponer la ideología de género, y según la ideología de género, el sexo no existe, el sexo simplemente es género y el género es una autopercepción. Entonces yo soy hombre o mujer o lo que yo quiera hacer en función de mi autopercepción. Y ahora cuando estamos frente a un problema real, vos fíjate, ya nadie está hablando de les contagiades, les enfermes, les médiques o esas estupideces. Pero un presidente que hace las veces de estúpido, sin lugar a dudas,
después de anunciar que hombres salen tales días, mujeres salen tales otros días, se da cuenta que le han quedado cientos de géneros afuera. Y entonces, claro, dice, bueno, pero como somos un país inclusivo y un gobierno inclusivo, de acuerdo a cómo cada uno se autoperciba, entonces podrá salir, y entonces todo lo que dijo, todo lo que escribió con la mano lo borró con el codo. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy género fluido? Género fluido es aquel que, bueno, hoy me despierto sintiéndome como una mujer, mañana como un hombre, pasado, no sé, qué sé yo, eh, como un tigre, qué sé yo, no me da mucho la imaginación tampoco. Y bueno, o sea, yo puedo salir todos los días porque es tan simple como que al policía que me detenga por salir en el día que no me corresponde según mi sexo, yo le diga, bueno, escúcheme, señor, yo soy género fluido. Entonces usted me tiene que respetar porque lo que el señor presidente de la nación ha dicho es que Perú es un país inclusivo. No, Perú es un país que tiene a un estúpido llevando el mando del Estado, nada más. Digo, ya en esta crisis mundial, seguir con estas tonteras del género no puede sino generar, valga la redundancia, eh, problemas con los asuntos urgentes, ¿no? Digo, estar con el tema del lenguaje inclusivo, la autopercepción, cuando lo que hace falta son médicos, respiradores, hospitales, pruebas, tests, etcétera. Bueno, sí, yo lo vi y la verdad que también invito a la gente que no lo haya visto que lo vea, es patético. Un ejemplo de laboratorio. Supongamos que yo estoy en Perú. Hoy pueden salir a la calle las mujeres. Yo salgo porque digo que me autopercibo mujer. El policía, cumpliendo su función, me detiene y o me quiere llevar preso o me quiere obligar a ir a mi casa. Y yo le estoy diciendo que yo me autopercibo como mujer y que él es un homofóbico y que él me está discriminando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién cree que va a tener problemas? ¿Yo por violentar una normativa presidencial o el problema lo va a tener el policía en su trabajo? Efectivamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque como yo me siento herido en mis sentimientos, el problema lo va a tener el policía. Como dice Ben Shapiro, a los hechos no le importan tus sentimientos. Entonces estamos viviendo la dictadura de los ofendidos, que es una cosa subjetiva. Pero aunque yo me ofenda, y mala suerte, tengo doble trabajo, ofenderme y desofenderme. Pero, en todo, pero bueno, esto es lo que está pasando Mira, y perdón. no se advierte el riesgo. Hay alguien en el chat que dicen, Agustín, acaban de sancionar a un policía por detener a un trans. Claro, un trans que salió en un día en el cual los hombres no podían salir. Y yo vi algo sobre ese caso. Un trans con su DNI de hombre y en efecto biológicamente es un hombre y entonces se le pidió que no saliera y ahora el policía seguramente le espera todo un proceso cuando esto finalice, ¿no? Es una cosa que... Agustín, vos Sí, estás estudiando la batalla cultural y tratás de encuadrar a la derecha. Yo calculo que tu trabajo debe ser complicado porque las noticias debe tener mucha actualidad, ¿no? Es un trabajo de actualidad. Porque yo estoy escribiendo sobre el pasado y el pasado está congelado, más sí. allá de que después se puedan descubrir cosas, pero me resulta relativamente fácil porque estoy estudiando sobre un periodo histórico que ya pasó. De ahí le doy mi enfoque y mi paradigma. Pero lo que vos estás haciendo es, sospecho, porque quiero leerlo, pero todavía no tuve acceso al material, es trabajar sobre el presente. Sobre el presente. Sí, ¿Cómo? Entonces, seguramente tendrás que estar más o menos ayornando tu texto en función de las novedades. ¿Cómo ves a la derecha en este momento en Occidente? ¿A qué conclusiones vas arribando? ¿De qué se trata todo esto? mira, a ver, el libro tiene una parte de mucho análisis histórico también, pero efectivamente hacia el final ya llega a la actualidad, ¿no? Pero para que te des una idea, incluso hay estudios sobre los egipcios, sobre los sumerios, hay mucho de la Grecia antigua, hay mucho de la Edad Media, o sea, um, es un libro que tiene demasiados
periodos históricos, pero finalmente llega hoy. ¿Y qué pasa con la derecha hoy? Yo la veo de la siguiente forma. Creo que hay una nueva derecha que ya existe políticamente, pero lamentablemente no ha cristalizado todavía en una doctrina o en un conjunto de ideas sistemáticas organizadas por intelectuales que tengan ese rótulo, nueva derecha. Todavía hay mucha gente muy dispersa, elaborando ideas, analizando la realidad en el mundo hispanohablante. Bueno, vos, yo, Javier Milei, eh, eh, bueno, digamos, también hay mucha gente que está haciendo también otro tipo de cosas como Danan. En España está lleno de youtubers que también están generando mucha comunicación, sobre todo. En el mundo anglosajón, obviamente, Ben Shapiro, Jordan Peterson, entre otros. Entonces yo veo que políticamente está claro que hay una nueva derecha, que configura una triada, ¿no? Que es Estados Unidos, España con Vox, Estados Unidos con Donald Trump, Brasil con Bolsonaro. Esa es la tríada de la nueva derecha hoy en día en términos políticos. Ahora, ¿cuáles son las ideas que está bebiendo esa nueva derecha política? ¿Cuáles, digamos, por ponerlo por hablar en términos neutros de ideología, cuál es la ideología de la nueva derecha? Bueno, todavía hay una dispersión de intelectuales que están contribuyendo a ciertas ideas, pero no hay un sistema, todavía no hay un sistema, todavía no hay una identidad intelectual, todavía no hay una teoría. Y ese es un problema, y eso es lo que hay que hacer de alguna forma, es eh, avanzar lo intelectual para alcanzar, si esto fuese una especie de carrera, y lo político va por delante de lo intelectual, lo que lo intelectual y lo que lo teórico tiene que hacer ahora es alcanzar a esa manifestación política, porque puede haber una retroalimentación enorme entre una derecha con poder político, Estados Unidos, Brasil y España, en el caso de Vox, que es tercera fuerza nacional, y pensadores de una nueva derecha que estén discurriendo sobre esos asuntos. Y eso es un poco lo que falta, ¿no? O sea, es como que la política ha ido mucho más allá que lo intelectual, porque lo intelectual se ha quedado mucho en lo económico. Por eso la urgencia, creo yo, de este libro también, ¿no? Poder empezar a ver que la historia importa, poder empezar a ver que la moral y la ética importa, poder empezar a ver con Roger Scruton, por ejemplo, que lo bello importa por sobre lo feo. Eh, Son muchos temas que han quedado muy de lado hace mucho tiempo. Que la antropología importa para no seguir con cuentos de ficción, ¿no? Hablando sobre el hombre. Así que así es como yo lo veo. Yo creo que hay mucho para hacer desde el punto de vista intelectual. Y político también, solamente que yo no nos veo a nosotros dos mucho en ese campo. Creo que nos sacarían de una patada. No, bueno, pero uno puede llevarle al político argumentos. Me, me quedé pensando en algo que yo suelo comparar, que es cuando aparecieron los primeros pensadores cristianos, se les llamaba la patrística, ¿no? San Agustín fue el más importante de todos ellos. Imagínate en aquella época, si hoy es bastante desordenado el rol de los intelectuales, imagínate hace, qué sé yo, 1500 años. Eso se les llamaba la patrística porque eran los padres pensadores. Luego viene la escolástica, que es la sistematización, la organización, el orden de esos pensadores en un pensamiento unificado, del cual el gran pensador fue Santo Tomás. Claro. Salvando la abismal distancia entre una cosa y otra en tiempo y espacio, me parece que estamos todavía en esa etapa de caos. Y por eso creo que tu libro, y ya te saqué mucha información sobre tu libro, seguramente va en ese sentido, ¿no? A buscar una suerte de catedral organizada de parte de todo ese pensamiento. Y el otro punto que a mí me preocupa, y que creo que lo hemos conversado seguro, es el hecho de que la derecha genera como, digamos, aparece como reacción. Nunca ha tenido, o por lo menos en el tiempo actual, en los últimos años, un programa claro. Siempre aparece como una reacción ante los ataques de la izquierda.
Entonces, por ejemplo, ahora aparecen todos los grupos pro vida, de los cuales nosotros adherimos, aparecen los grupos o gente cuestionando la ideología de género, pero primero apareció la ideología de género y Sí. después aparece la reacción. Entonces, ¿se puede sostener mucho tiempo una derecha que solamente opera como respuesta a una agresión y que no tiene identidad? Pareciera que vive de rebote. Aparece algo y ahí viene la respuesta tardía, siempre tardía, de nuestro espacio. Mirá, si esto fuese un partido de fútbol, yo creo que la imagen sería la siguiente. Nosotros tenemos a los 11 jugadores en el arco, ¿no? Tenemos a los 11 jugadores intentando sacar los goles. Y necesitamos ya empezar a desplegar otra táctica en la cual también haya una suerte de contraataque. Pero para hacer un contraataque hay que tener, digamos, una sustancia en términos de ideas, de teorías, saber cuáles son los fundamentos del proyecto político de la nueva derecha, y eso es lo que está por hacerse, ¿no? Eh, y de alguna forma también generar una articulación eh, donde, donde los nacionalistas también puedan estar dentro de esto, ¿no? O sea, donde no solamente liberales más conservadores, sino también los nacionalistas. Porque lo que se viene en el mundo es bastante jodido, yo creo. Es la predominancia de organismos internacionales frente a los cuales va a haber que oponer el Estado-Nación. Y va a haber que reivindicar la nación, va a haber que reivindicarla frente a un imperialismo global, y de esto saben muy bien los nacionalistas. Entonces, ellos también obviamente forman parte dentro de esta triada, que vos la expresaste muy bien en aquella charla de hace un año con Javier Milei, ¿no? O sea, con cierto tipo de nacionalistas que pongan el amor por la patria por sobre el amor al Estado, o algo más o menos así habías dicho, ¿cierto? Sí, creo que había dicho que hay que armonizar una suerte de alianza o de comunión donde haya liberales que comprendan y adhieran a que la vida empieza desde la concepción, conservadores que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Ese es un poco, muy sintéticamente, una especie de aforismo que a mí me Sí. gustó decir, porque bueno, es un poco lo que hoy se está discutiendo. Mira, yo creo que ese tipo de aforismo así tendría que arrancar una suerte de manifiesto de la nueva derecha. Si alguna vez existiera una suerte de manifiesto de la nueva derecha, arrancaría con una frase como esa, ¿no? Vos viste que los manifiestos arrancan con frases rimbombantes. En el caso del manifiesto comunista, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. En este caso sería esto que vos acabás de exponer y que fue lo que más pegó de esa charla. De las 3 charlas que se dieron en Buenos Aires, y que la gente las busque ahora que tiene tiempo por YouTube y que las mire, en el canal de Cruz del Sur está, de nuestro amigo Segundo, bueno, son varios chicos los que integran este centro de estudios que se llama Cruz del Sur, lo buscan por YouTube y pueden verlo. Y lo que más le quedó a la gente, y yo me di cuenta por toda la repercusión de los comentarios y por las redes sociales y demás, fue esa frase. Esa frase yo creo que tiene que ser algo así como el punto de arranque, ¿no? O sea, el centro, digamos, como el prólogo de lo que tiene que ser la nueva derecha, el fundamento. Y bueno, está por hacerse. Y creo que nos quedan 2 minutos nada más, ¿eh? Porque ya son las y 58. Bueno, entonces una pregunta muy rápida. ¿Cómo se ve la Argentina desde la madre patria? ¿Se la ve mal? ¿Se la ve o no se la ve? Directamente no existimos en el concepto de las naciones y nadie opina. O en todo caso, ¿cómo la ves vos desde allá? Porque verla desde el extranjero, alguna vez leí un libro de Enrique Krause, un mexicano. Él decía, uno conoce a su país cuando viaja al exterior. Uh-huh. ¿Cómo la ves? No, a ¿Cómo ves ver, la Argentina? veo que, bueno, acá en España mucho tampoco se habla sobre Argentina, ¿no? No se habla demasiado. Acá la prensa está toda controlada por el nuevo gobierno español, que es un horror. Y el caso argentino no es un caso muy digno de mención tampoco por los pocos tests que se están haciendo. Eh, y por lo que pasó, por ejemplo, con los jubilados el otro día, entre otros asuntos más. Entonces se habla poco en los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo la veo yo? La verdad te digo, sinceramente, igual que siempre.
La gente se ha sorprendido por esta gente que salió en su auto a Pinamar en plena, digamos, no, digamos, que se fueron a la costa, no sé bien si Gesell, Miramar, Pinamar o qué, pero se fueron ahí a pasar las vacaciones en pleno marzo por la cuarentena. Y había gente que dice, bueno, qué bárbaro. Hay gente que todavía se sorprende por esas cosas.